«1984» por George Orwell. Esta novela nos narra la historia de Winston Smith, un personaje que vive en Inglaterra en el año de 1984, la cual está gobernada por un partido totalitarista que es liderado por el Gran Hermano. Winston es un personaje que está cansado de vivir en este sistema de gobierno, por lo cual decide rebelarse. En su camino a la rebelión se topa con una organización llamada la Hermandad, y es conducida a esta a través de un personaje llamado O'Brien. Él cree que todo saldrá a flote con esta rebelión, respaldado por la Hermandad, pero conforme se va desarrollando la novela, Winston se da cuenta de que ni la Hermandad ni O'Brien son lo que aparentan. Este libro es una muy buena opción, ya que es muy interesante porque trata temas de actualidad, es una crítica hacia la política, incluso hacia el socialismo del siglo pasado. Pero ahora entendamos por qué Orwell escribió acerca de este libro. George Orwell nació en Inglaterra y vivió en una familia muy humilde. Él participó durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial e incluso estuvo involucrado en la Guerra Civil Española. Todo esto hizo que Orwell pudiera apreciar muy bien los paisajes de Europa, las formas de gobierno totalitaristas e incluso el socialismo. Es por esto que Orwell en sus novelas expresa muchas críticas políticas hacia el socialismo y a otros diferentes tipos de partidos totalitarismos. También hay libros en los que podemos apreciar claramente su cosmovisión acerca de Europa, cómo se encontraba en ese siglo y algunas descripciones que él observaba durante la guerra. Un ejemplo de todo esto es 1984, ya que en este George Orwell expresa una crítica hacia el socialismo y hacia todos los gobiernos totalitaristas. Era su visión de lo que él creía que podría transformarse los gobiernos que residían en Europa en esa época. El libro de 1984 es un clásico indiscutible no solo en la literatura de ciencia ficción, sino en la literatura en general. Cualquier aficionado al género lo conoce. Muchos critican que la novela de Orwell se refería a los desmanes nazis, cuando en realidad el autor pretendía reflejar su evolución y lo que pasaba en Rusia. En esta novela de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray se basa prácticamente en la eterna juventud y en la belleza. La historia empieza cuando un pintor llamado Basil conoce a un joven, el protagonista, que se llama Dorian Gray y queda fascinado por su belleza. Entonces lo empieza a pintar y salen muchos de sus retratos y pinturas, y un amigo del pintor llamado Lord Henry le pregunta que quién era, porque era un joven muy bello. Entonces Basil, el pintor, le empieza a contar sobre Dorian Gray y se lo presenta. Finalmente Lord Henry conoce a Dorian Gray y también queda fascinado por su belleza, y Lord Henry le empieza a meter ideas a Dorian Gray sobre la juventud y si eres joven eres bello, pero que con el paso de los años, cuando vas envejeciendo, tu belleza obviamente se va perdiendo, y que sería muy padre si Dorian Gray se pudiera quedar siempre joven para que su belleza no se pierda. Y Dorian Gray se queda obsesionado con esa idea y intenta hacer muchas cosas para mantenerse intacto y bello por siempre. Básicamente en la historia describe las consecuencias de la ambición humana, que en este caso Dorian Gray es muy ambicioso porque siempre se quiere quedar joven. Entonces eso se basa básicamente en la novela. Tiene un final bastante interesante, en mi opinión. Yo sí recomiendo el libro. La novela El retrato de Dorian Gray fue una novela escrita por el autor irlandés Oscar Wilde. Esta fue publicada el 20 de junio de 1890. Fue modificada varias veces y es considerada como una de las mejores novelas clásicas de terror gótico en la literatura occidental. Grandes Esperanzas es uno de los títulos más célebres del gran autor Charles Dickens. Publicado en 1860, cuenta la historia de Pip, un joven huérfano y miedoso
cuyo humilde destino se ve favorecido por un benefactor inesperado, cambiará su vida y hará de él un caballero. Charles Dickens fue un destacado escritor y novelista inglés, uno de los más conocidos de la literatura universal y el más sobresaliente de la era victoriana.